les bendiga a todos una vez más. Nuestro saludo en ese nombre que es formidable. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y aún el saludo lo hacemos en el nombre de Jesús. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Y algo que creemos que es tan básico y tan sencillo como un saludo, aún forma parte de nuestro ser cristiano. Gloria a Dios. Todos bienvenidos entonces, las personas que están allí al frente de su pantalla. Yo les invito para que tomemos la escritura, estemos en pie. Evangelio según San Lucas, capítulo número 3. Gloria al Señor Jesús. Y el verso número 6 dice así. San Lucas 3:6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Salvación. Oremos, Señor Jesús. Oh Padre eterno, te adoramos, te glorificamos, bendecimos tu nombre. Yo te pido, oh Cristo Jesús, que use mis labios, mi mente, mi corazón. Me des palabras, Señor, llena de unción, de revelación, de gracia, de sabiduría. Inspira, Señor Jesús, mi mente para traer palabra a este pueblo. Unge los oídos, Señor Jesús, de este pueblo precioso que tanto necesita, Señor Jesús, esta palabra de vida, esta palabra que nos limpia, que nos lava, que nos alimenta, que nos purifica, que nos perfecciona, que nos da vida, que nos moldea, que nos acerca a ti, que nos llena de conocimiento, Jesús. Oh, gracias, Cristo bendito, en tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Por favor, siéntense, pónganse cómodos. Estemos atentos, concentrados a la palabra de nuestro Dios en esta hora. Quizás el Señor tenga algo que decirte que tú necesites oír. Amén. Gloria a Dios. Salvación. Bueno, creo que la salvación consiste en ser liberados de una situación penosa, de una condición seguramente indeseable. Nadie que esté disfrutando y llegue otro y lo saque de ahí, le va a decir, uy, me salvaste. No, ¿por qué me sacaste de aquí? No estaba de bien, ¿cierto? Pero a veces el ser humano está en circunstancias que no conoce, que no entiende y que no ve más allá de su propia razón y que realmente necesita ser salvado. Gloria a Dios. Entonces la salvación es la liberación o el rescate de algo o de alguien, de una situación o de una condición penosa, de riesgo, ¿cierto? Quizás de tragedia o de tristeza. Pueden haber muchos tipos de salvación. De hecho, no siempre que la Biblia habla de salvación, está hablando de la salvación del alma. Por ejemplo, había una mujer, dice la Biblia, que estaba enferma, hacía 12 años, de un flujo que la estaba matando, ¿cierto? Y no podía encontrar sanidad en ninguna parte, en ningún lugar, y gastó todo su dinero y nada. Pero cuando ella supo que Jesús iba caminando por allí, entonces ella quiso acercarse y tocar al menos el borde de su manto, porque ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Pero ella no estaba pensando en la salvación de su alma, ella estaba pensando era en ser salva de esa enfermedad tan penosa, ¿cierto? Que la consideraba o se le consideraba inmunda. Una enfermedad que la desplazaba de su familia, de los suyos, un tormento que la estaba matando, que la avergonzaba, pero que también la afligía en su cuerpo. Entonces ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva.
Entonces, no todos los contextos donde aparece la palabra salvación en la Biblia se está refiriendo a la salvación del alma. La mayoría, pero no todos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Si hablamos de la salvación, entonces tendríamos que comenzar a cuestionar y a preguntarnos, porque recuerdo en una ocasión hablándole a un compañero, a un amigo, le estaba hablando del evangelio y precisamente le estaba hablando de la salvación. Y él me dijo, Edward, yo estoy muy bien, no me hace falta nada, yo lo tengo todo, estoy sano, tengo una buena familia, tengo un buen puesto, tengo dinero, tengo una cantidad de cosas. Entonces, ¿ser salvo de qué? Me estaba diciendo él. Y precisamente entonces estaba meditando y pensando que el ser humano necesita ser salvo de muchas cosas. De lo primero que el ser humano necesita ser salvo es de sí mismo. ¿Cierto? Necesita ser salvo de sí mismo. Porque el ser humano cree saber, pero no sabe. El ser humano cree tener, pero no tiene. El ser humano cree poder controlar, pero resulta que no tiene el control. Su propio pensamiento, sus propios conceptos, su propia manera de pensar, su propia manera de vivir, lo está matando y lo está destruyendo. Para nadie es un secreto que el ser humano se está destruyendo. Mire en este momento lo que está pasando, no solamente en otros países, sino en nuestros propios países. A veces, hermano, es difícil estar en paz con el vecino. A veces es difícil estar en paz con las personas que conviven con nosotros. A veces es difícil estar en paz con uno mismo. Entonces el ser humano está en una guerra continua, donde está acabando con el entorno, donde está acabando con el medio ambiente, donde está acabando con las demás personas, con los niños, está acabando con su propia conciencia, está acabando con todo. Entonces, si hay algo de lo que el ser humano necesita ser salvo, es de sí mismo. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Quién se librará de sus propios errores? Nadie, ¿cierto? Porque todo ser humano se equivoca, todo ser humano se engaña a sí mismo, pretende engañar a los demás y busca cosas que a la final ya son o serán efímeras, serán vanas, serán cosas que no tendrán ningún sentido y busca cosas que quizás al final no podrán salvarle. Bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Y si en el corazón del hombre hay maldad, entonces se vuelve una redundancia cíclica, donde se siembra solamente maldad y ¿qué ha de cosechar? La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted miente, eso va a recibir. Si usted es violento, eso va a recibir. Si usted roba, eso va a recibir. De la misma manera como el hombre mata, así morirá. Dice la Biblia, el que a espada mata, a espada muere. Bendito el nombre del Señor. Y de alguna manera se cumple la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Y aún en esta época se paga aún seguramente hasta más caro los errores que se cometen. El hombre necesita ser salvo de sí mismo. Ahora, el hombre necesita ser salvado o necesita ser salvo, necesita salvarse del pecado. El pecado es una cadena. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. No hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer para librarse de la condición del pecado. Y el pecado es una peste, es una pestilencia, es una pandemia
Es una enfermedad mortal que mata y destruye y acaba con todo lo que está a su alrededor. La Biblia dice, no temáis a los que matan la carne o el cuerpo. Más bien temed al que mata el alma y la echa en el infierno. Y el que mata el alma es el pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. El pecado produce amargura, tristeza, desolación, odios, iras, venganzas, decepciones. Eso es lo que produce el pecado en la vida de las personas. Desolación, y acaba con todo lo que hay alrededor. El hombre necesita ser salvo del mundo. La Biblia dice que el mundo y sus placeres pasan. El mundo atrapa al ser humano con sus placeres, con sus vanidades. Lo ata con cosas que son halagüeñas, llamativas. La Biblia dice que Eva se quedó mirando el fruto del árbol. Dice que era codiciable a los ojos, porque al ser humano le encanta, hermano, todo lo que lo haga sentir, todo lo que lo haga vibrar, todo lo que active sus emociones. Y el peor error, hermano, que puede cometer un ser humano en su vida es vivir por emociones. Porque las emociones son pasajeras. Emociones son. Hoy estamos contentos, mañana estamos tristes, pasado mañana enojados y así sucesivamente. Todos los días. Pero el ser humano quiere sentir a cualquier costo, bajo cualquier precio. No importa lo que dañe, no importa lo que destruya, no importa lo que toque, no importa lo que afecte. Lo único que le importa es él mismo y poder sentir y activar sus emociones. Y eso es lo que el mundo nos está ofreciendo. Y nos ofrece a través de todos los medios posibles. Y sí que el hombre está atrapado a través de la seducción del mundo, de lo que el mundo le ofrece, y no puede escapar. Usted puede salir para cualquier lugar y si se le queda, hermano, su móvil en la casa, usted se devuelve de donde sea por él, porque necesita su teléfono, porque ahí maneja sus cuentas bancarias, sus negocios, sus facturas, su información, las aplicaciones, maneja todo usted desde ahí y no puede vivir sin eso. Están las redes sociales que nos tienen atados. El mundo tiene al ser humano atado, brindándole ¿qué? Pasiones, deseos, ilusiones, limosnas de placer, limosnas de gozo, limosnas de alegría, pero al final queda una gran tristeza y una gran decepción. Necesitamos ser salvados de nuestros enemigos. Como dice, de nuestros enemigos, líbranos ¿qué? Ay, que se convirtieron. Eso dice la palabra del Señor. Estaba mirando que dice en Lucas 1:71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. El ser humano está lleno de enemigos. Y nuestros enemigos no son solamente personas. Porque el apóstol Pablo le dijo a los efesios que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que están en el aire. Y la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro como león rugiente, buscando ¿a qué? A quién devorar, a quién destruir. Y no falta, hermano, quien esté deseando el mal tuyo y se alegre cuando tú te equivocas, cuando cometes un error, cuando pierdes algo, cuando estás perjudicado. No falta quien se alegre. Y muchas veces esos que se alegran son los que tú crees que están cerca. Y realmente a la final no. Y la Biblia dice que necesitamos ser salvos de nuestros enemigos. Necesitamos, hermanos,
ser salvos del diablo, porque él quiere destruirnos. El diablo no quiere bien para ti. El diablo descendió del cielo como un rayo, dijo el Señor Jesús, y vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. ¿Y a quién quiere matar? ¿A quién le quiere robar y a quién quiere destruir? Es a ti. Es a ti al que él quiere hacerle daño. Es a ti al que quiere matar, al que quiere destruir. El hermano no va a descansar hasta que se pare en tu cabeza y luego se burle de ti. Te saca de la iglesia, te lleva a pecar, te revuelca como nada y enseguida se burla de ti. O yo me voy de la iglesia porque la iglesia, hermano, está llena de hipócritas. Claro, pero en los gimnasios no hay hipócritas. En los estadios no hay hipócritas. En tu empresa no hay hipócritas. En la universidad no hay hipócritas, solamente en la iglesia. ¿Cierto? Me voy de aquí porque aquí no hay amor. Ah, claro, vas a encontrar el amor en donde, en la discoteca. Allá donde está el jíbaro. Vas a encontrar el amor ¿dónde? ¿Dónde lo quieres encontrar? ¿O cuál amor es el que tú estás buscando? El diablo te quiere mostrar a ti lo que de pronto cree que con eso puede afectar tu conciencia y te puede sacar. El hombre necesita ser salvado. Y yo pregunto y analizo en la palabra, ¿por qué el hombre necesita ser salvado? ¿Por qué no se puede salvar a sí mismo? Resulta que el ser humano no puede salvarse a sí mismo. No puede salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad, porque está atado, porque está encadenado, porque está imposibilitado, porque está limitado. Porque el precio de la salvación es tan grande que ningún ser humano lo puede lograr jamás. La Biblia dice que si alguien acumulara riquezas y acumulara riquezas y acumulara riquezas, no lograría jamás la salvación, ni siquiera de su propia alma, porque es demasiado alta. No se logrará jamás. Y en el caso hipotético de que la salvación se pudiese comprar con dinero, ¿de dónde sacarías el dinero si en esta tierra no hay nada que sea tuyo? No hay nada que realmente te pertenezca, ni siquiera tu vida, ni siquiera tu cuerpo. Nada es tuyo. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros a nuestro Salvador a cambio de nuestra salvación? ¿Qué podrías ofrecerle? ¿Unos jeans? ¿Unos tenis nuevos? ¿Una casa en algún lugar? ¿Un yate? ¿Qué cosa le podría interesar a nuestro Dios que nosotros le pudiésemos ofrecer? ¿Y qué cosa le pudiésemos ofrecer que no le pertenezca a Él? Nadie puede lograr su propia salvación, porque está atado, porque está encadenado a una situación de la que no puede escapar. Es más, de la que no quiere escapar, que es peor todavía. El ser humano necesita un salvador porque no se puede salvar a sí mismo. No se puede salvar de ninguna de las cosas que mencionamos hace un instante. No se puede salvar de sí mismo. No se puede salvar del pecado. No se puede salvar de sus enemigos. No se puede salvar del mundo. No se puede salvar del diablo. No se puede salvar de la condenación porque hay una sentencia sobre su cabeza. Y no se puede librar de ella. No se puede salvar de la muerte. ¿Quién puede esquivar la muerte? ¿Quién puede hacerle el quite a la muerte? No se puede salvar. Necesita un Salvador. Pero cuando pienso y analizo en ese Salvador, creo que para salvar a alguien
Se necesitan al menos dos cosas. Para salvar a alguien se necesitan al menos dos cosas. Una, querer y poder. Querer y poder. ¿Por qué querer? Porque para salvar a alguien hay entonces que tomar la responsabilidad de aquel que se quiere salvar. Pagar su deuda, ¿cierto? Solucionar su problema. Y para poder querer, hermano, entonces hay que tener en el corazón algo que se llama amor. Porque yo no puedo salvar a alguien que no ame. Para salvarte tengo que amarte. Para hacer algo en tu vida tengo que amarte. El mundo le llama vocación, pero en la palabra lo conocemos como amor. Y el Salvador, hermano, que estamos presentando en esta tarde o en esta hora, es un Salvador que realmente sabe amar. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y tomó una decisión, y basado en ese amor, en un amor tan grande, en un amor que es indescriptible, en un amor que no se puede descifrar. Yo le puedo decir a usted por qué amo a mi Salvador, pero no puedo explicar por qué Él me ama a mí. ¿Cómo puedo yo explicar el amor de Dios? ¿En qué mente cabe? ¿Cómo puedo describirlo? ¿Cómo puedo definirlo? ¿Cómo puedo entonces yo manifestarlo? ¿Cómo puedo yo expresarle a los demás en qué consiste el amor de Dios si no lo sabemos? Cuando es un amor, hermano, tan grande que dice la Biblia que nos amó desde antes que ni siquiera nosotros existiéramos. No existíamos, hermano, en ningún lugar, en ninguna parte, hermano, donde el ser humano se imagina que existen los niños antes de venir acá. Eso es mentiras. No existe el limbo. No existe nada de esas cosas que el ser humano se forma en su mente. Y desde antes que tú existieras, el Señor le dijo al profeta, desde antes que tú nacieses yo te conocí. Dice, con amor eterno te he amado. O sea que su amor viene desde la eternidad. Cuente cuántos días tiene la eternidad. Si no puedes contar los días, mucho menos las horas. ¿Y cuántos años tienes tú? Y el Señor te amó desde la eternidad. Entonces tenemos un Salvador que quiere, y quiere porque nos ama. Necesitamos un Salvador que pueda, porque quizás alguien se atreva a decir, no, yo quiero, pero no puede. Porque necesitamos un Salvador que venga y no muera en el intento. Y el Salvador que nosotros tenemos murió, pero resucitó. No se quedó muerto. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él no solamente quiere, Él puede hacerlo. ¿Y por qué puede? Porque es omnipotente, porque es todopoderoso, porque todo lo sabe, porque todo lo conoce, porque todo está en sus manos, porque Él es el dueño de todo, porque Él lo controla todo, porque Él lo sabe todo. Aleluya. Se necesita un Salvador que quiera, pero que también pueda. Y yo conozco a uno que cumple los requisitos. Y ahora estamos hablando de salvación. Necesitamos ser salvados. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Sabemos de qué necesitamos ser salvados. Hay un Salvador. ¿A través de qué medio? ¿De qué forma somos salvos? ¿De qué manera somos salvos? Empezando porque hay una sentencia de condenación que ya está dictada, que ya se ha dado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. O sea, hay una sentencia. Y el Señor dijo, todas las almas son mías.
pero el alma que pecare. ¿Y dónde hay una que no ha pecado? Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios miró desde los cielos hacia la tierra a ver si había algún entendido. O sea, a ver si había alguien que pudiese salvarse por sí mismo. Eso es lo que quiere decir el texto. Que pueda salvarse a sí mismo, pero no lo hay. Entonces tenía que establecerse un medio. ¿Por qué? Porque la única manera de ser salvos es muriéndose. Y si nos morimos, pues nos perdemos para siempre. Y entonces, antes de que eso suceda, antes de que muramos, entonces se tiene que realizar la salvación para que podamos vivir. Entonces somos salvos a través de un sacrificio, a través de un acto lo suficientemente digno, lo suficientemente grande, lo suficientemente profundo que pueda satisfacer la ley y que pueda satisfacer la ira de Dios. Y usted dice, pero ¿cómo así que la ira de Dios? O sea que el que nos va a salvar es el mismo que va a condenar. La Biblia dice, ¿quién es el que juzga? ¿Quién es el que condena? Pues Él estableció una palabra y Él no cambia. Aleluya. Él establece la ley y establece las condiciones. ¿Por qué? Porque es soberano. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y un rey es un soberano. Pero sobre ese rey hay otro más alto, porque sobre el alto vigila otro más alto y otro más alto vigila sobre todos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Quién tiene alabanza para Él? Él puede hacerlo. Porque hay una sentencia, hermano, y se tiene que satisfacer la ira de Dios. A través de los holocaustos lo hacía el pueblo de Israel. Los israelitas ofrecían sacrificios. ¿Para qué? Para recibir el favor de Dios. Pero ofrecían también holocaustos. ¿Por qué holocaustos? Para aplacar su ira. Para que la ira de Dios no descendiera sobre ellos. Y si Dios es amor, quiere decir que Él también experimenta las emociones. A Dios lo vemos contento, pero también lo vemos triste, llorando. A Dios lo vemos agradado, pero también lo vemos enojado. A Dios lo vemos complacido, pero también lo vemos arrepentido de haber hecho las cosas, de haber hecho al hombre. Dice, se arrepintió Dios de haber creado al hombre y por eso envió el diluvio. Y vemos en el Señor una cantidad de emociones y aunque Él no vive de emociones, también las experimenta y también las manifiesta. Y una de ellas es la ira. La Biblia dice, hermano, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. ¿Y sabe qué dijo Jacob cuando llegó a Betel? Dijo, qué terrible lugar. No es otra cosa sino que casa de Dios y puerta del cielo. Porque si tú no aceptas la gracia y la misericordia de Dios, tendrás que enfrentar su ira, su juicio y su condenación. Porque Él es Dios. Porque Él estableció todas esas cosas. Ahora hay que satisfacer esa ira y solamente la puede satisfacer ¿quién? Él mismo. ¿A través de qué? A través de un sacrificio, hermano. A través de un holocausto grande, inmenso, profundo, que puede satisfacer su ira. Y dice la Biblia, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo Jesús fue a la cruz. Y el juicio, hermano, que había en contra nuestra y la sentencia que había en contra nuestra, porque la condenación ya está dictaminada. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ya
Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque el ser humano es malo. Porque eso es lo que hay en la mente y en el corazón del hombre. Y hay una sentencia de condenación. Y Cristo Jesús fue a la cruz, hermano. ¿Para qué? Para que recibiésemos esa salvación. Para que fuésemos salvos de nosotros mismos a través del nuevo nacimiento. Para que fuésemos salvos de nuestros pecados a través del perdón de los pecados. Que fuésemos salvos, hermano, de la influencia del mundo a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que seamos salvos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha cercado de bendiciones, dice la Biblia, y el diablo quería tocar a Job y Dios le dijo, no lo has considerado, y él dijo, es que tú le tienes cercado. Y cuando yo quiero entrar no puedo. Cuando el diablo quiere tratar contigo, tiene que pedirle permiso a Dios. Y si Dios no se lo da, no puede tocarte. La pregunta es, ¿será que le ha dado permiso? Y si le ha dado permiso, no puede tocar tu alma. Tu alma se afecta es si tú lo decides. Si tú te dejas influenciar. Cristo Jesús, nuestro Salvador, fue a la cruz y allí recibió, hermano, un castigo. La Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese contexto en Isaías de nuestra paz se refiere a la salvación. La Biblia dice en la carta a los Romanos, en el capítulo número 5 y el verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz es la salvación. Estar en paz con Dios es ser salvo. Y la Biblia dice el castigo de nuestra paz. Esa salvación que tú tenías que haber pagado con tu muerte y que tú eras el que tenía que ser flagelado. Tú debiste haber sido crucificado. Tú debiste haber llevado la corona. Tú debiste haber sido azotado. Tú debiste morir en esa cruz. Pero el castigo que tú merecías, el castigo de tu salvación, la llevó él. Y se angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la llevará? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mas el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él quiso hacerlo. No entiendo por qué. Él podía haber borrado esta generación de seres humanos, podía haber borrado esta raza, haber creado una nueva. Él tenía el poder. No tenía que darle explicaciones a nadie, no tenía que pedirle permiso a nadie, no tenía, hermano, que argumentarle a nadie. Simplemente podía haberlo hecho y haber creado otros seres diferentes al hombre. Pero nos creó, aún a sabiendas de lo malo que íbamos a hacer. Aún a sabiendas del pecado que íbamos a cometer, que le íbamos a dar la espalda, que nos íbamos a olvidar de él, que le íbamos a negar, que íbamos a ignorar su palabra, que íbamos a desobedecer a su precepto. Y les íbamos a menear la cabeza. Pero él dijo, vale la pena salvarlos, porque entre todos esos habrá alguien que quiera ser salvo. Habrá alguien que quiera recibir mi salvación. Habrá alguien que quiera conocerme, recibirme, obedecer mi palabra, creer a mi obra, cumplir mi propósito,
Y habrá alguien que cuando yo vaya a levantar ese pueblo esté dispuesto a volar conmigo porque ha creído y ha recibido esta salvación. Alabanzas al nombre de Jesús. Necesitamos ser salvos. Hay un Salvador glorioso. Su nombre es Jesucristo. El Señor le dijo a aquella mujer a través del ángel: y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Póngase en pie, hermano. Vamos a darle gracias a Él. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.